Carlos Linneo fue un naturalista sueco que desarrolló la nomenclatura binómica para clasificar y organizar los animales y las plantas. En 1735 publicó su Sistema Natural, el primero de una serie de trabajos en los que presentó su nueva propuesta taxonómica para los reinos animal, vegetal y mineral. En 1751, Linneo publicó Filosofía Botánica, su obra más influyente. En ella afirmaba que era posible crear un sistema natural de clasificación a partir de la creación divina, original e inmutable de todas las especies. Demostró la reproducción sexual de las plantas y dio su nombre actual a las partes de la flor. Creó un esquema taxonómico basado únicamente en estas partes sexuales, utilizando el estambre para determinar la clase y el pistilo para determinar el orden. También utilizó su nomenclatura binómica para nombrar plantas específicas, seleccionando un nombre para el género y otro para la especie. Linneo también contribuyó en gran medida a la nomenclatura animal. A diferencia del sistema empleado con las plantas, su clasificación de los animales recurre a una variedad de características que incluyen observaciones de su anatomía interna. En la actualidad se utiliza el sistema de Linneo para los seres vivos. Se clasifican sobre la base de criterios genéticos, que son los factores que regulan la expresión de los factores anatómicos. Los taxones o táxones son los grupos en los que en biología se clasifica científicamente a los seres vivos, atendiendo a su semejanza y proximidad filogenética. Se estructuran en una jerarquía de inclusión en la que un grupo abarca a otros menores y este, a su vez, subordinado a uno mayor. A los grupos se les asigna un rango taxonómico o categoría taxonómica que acompaña al nombre propio del grupo. El nombre de las especies se distingue de los taxones de otros rangos por consistir en dos palabras indisociables. Los taxones principales ordenados de menos a más inclusivos son especie, género, familia, orden, clase, filo o división, reino y dominio. Los taxones principales se pueden agrupar o dividir en categorías intermedias o subordinadas que también son taxones. Dominio, la categoría que separa a los seres vivos por sus características celulares. Por esta razón existen dos sistemas de dominios, el más antiguo, procariota y eucariota, y el más reciente, archea, bacteria y euraria. Reino, esta categoría divide a los seres vivos por su naturaleza en común. Arquea y bacteria son tanto reinos como dominios por ser unicelulares, procariontes y diferenciarse en otras características bioquímicas y biofísicas. El dominio de eucariota se divide a su vez en cuatro reinos: protista, organismos unicelulares y eucariotes como las células; fungi, organismos heterótrofos como hongos y levaduras; Plantae, organismos autótrofos sin locomoción; y Animalia, organismos heterótrofos y locomotores. Filo o división, fuera de la zoología. La categoría que agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. Ejemplo, en el reino animal, los bívalvos, los gasterópodos y los cefalópodos tienen el mismo tipo de tejidos, reproducción, órganos y sistemas. Por lo tanto, se agrupan en el filo Mollusca. Clase, los filos o divisiones. Se dividen en clases por las características más comunes que hay entre ellos, es decir, por las semejanzas mayores que existan entre los integrantes de un filo. En el filo Mollusca, por ejemplo, hay miles de moluscos y algunos de ellos, por ausencia de concha, se agrupan en la clase Aplacopora. Orden. También esta es una división de la categoría anterior. El orden es una división de la clase que también se basa en características comunes de algunos seres vivos dentro de una clase. Dentro de la clase Mammalia, por ejemplo, se encuentra el orden Primates, que contiene a todos los seres vivos con 5 dedos, un patrón dental común y una primitiva adaptación corporal. Familia es una división de la categoría precedente. Una familia es la agrupación de seres vivos con características comunes dentro de su orden. Ejemplo, el orden Primates incluye la familia Hominidae, que comprende a los primates bípedos. Género
Es la categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. De la familia Hominidae, por ejemplo, el género Homo comprende a Homo sapiens y sus antecesores más próximos. Especie es la categoría básica. Es usada para referirse a un grupo de individuos que cuentan con las mismas características, permitiendo la descendencia fértil entre ellos. Ejemplo, un ser humano actual puede relacionarse con otro humano de sexo opuesto y reproducirse, teniendo descendencia fértil. La finalidad de clasificar los organismos en taxones formalmente definidos en lugar de grupos informales es la de proveer grupos cuya circunscripción sea estricta y cuya denominación tenga valor universal, independientemente de la lengua utilizada para la comunicación. Nótese que los taxones existen dentro de una clasificación dada, sujeta a cambios y sobre la que pueden presentarse discrepancias, lo que obliga respecto a ciertas denominaciones problemáticas a especificar en el sentido de qué autor se está tratando el nombre.